del que habla Pablo en Efesios 6 a partir del versículo 10. Él quiere advertirnos que estamos en guerra, porque si no nos percatamos de ello, entonces vamos a perdernos en la batalla. Si no lo sabemos, seguiremos navegando solamente en nuestra vida cristiana, confiando en que ya fuimos salvos por Jesucristo. Y eso es cierto, es absolutamente cierto. Si usted recibió en su corazón a Cristo como su Señor y Salvador, usted es salvo, hermano. Así lo promete nuestro Señor, ¿o no? En el Evangelio de Juan, cuando nos compara con ovejas, Él dice, fíjese, ahí en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es que nuestra salvación es segura. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Es cierto. En otro pasaje de la Escritura, en uno de los salmos, dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir, fíjese, esa sombra del Omnipotente, hermanos, y eso es algo que nos debe llenar de alegría. Ese lugar en donde Cristo tiene guardada nuestra alma, no lo conoce nadie más que Él. Por eso estamos seguros. Porque nuestro enemigo ni siquiera puede llegar a ese lugar donde tiene Jesús guardada nuestra alma. Entonces nuestra salvación es segura, eso es cierto. Pero es cierto también que Él nos salvó y nos llamó con un propósito. Y ese propósito no es que andemos navegando en nuestra cristiandad, que seamos cristianos de domingo o de algunos domingos, que seamos flojos, que seamos displicentes en nuestra vocación. Para eso no nos llamó el Señor Jesús. El propósito para el cual Él nos llamó es que seamos fieles en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí o no dice la palabra así? Somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para que anunciéis las virtudes, dice Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque al final, hermanos, nos llamó con ese propósito y Él nos va a pedir cuentas. Y si fuimos fieles, si invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos en el reino de Dios, si fuimos soldados aguerridos espiritualmente me refiero, entonces obtendremos una recompensa gloriosa en la eternidad. Esa es la promesa. Y si no, bueno, entonces deberemos afrontar la vergüenza de que delante de todos los santos nuestro Señor no nos diga buen siervo y fiel, nos diga siervo malo y negligente. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo en mi vida cristiana? 1 Corintios 10:12. Si usted se siente firme, este texto es para usted. Si usted no se siente firme, este texto es para usted. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Se siente firme en su cristiandad? No caiga, siga firme. Pídale a Dios que nos siga bendiciendo y cuidando y usando. Si no, la pregunta es, ¿a dónde podemos ir para obtener esa fortaleza? Para obtener la fuerza que necesitamos para pelear esta guerra. Hay una cosa segura, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas.
Por ello el versículo 10 de Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza, si queremos ganar la guerra, debemos obtenerla de nuestro Dios. Ese es el punto, hermanos. Dios es nuestra fortaleza. Él es quien nos va a dar la victoria. Pero luego hay una condición. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el versículo 10. Pero ¿qué dice el versículo 11? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, existe esta paradoja. El poder viene de Dios, pero el compromiso es nuestro. Lo vemos en nuestra propia salvación. Usted y yo somos salvos porque fuimos elegidos, escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Pero la fe es nuestra. Él nos escogió, pero nosotros creímos. Él nos dio la fe. La fe es un don de Dios. Pero los que usamos esa fe somos nosotros. Dios no cree por usted, hermano, sí. Nosotros creemos, confiamos en Cristo. ¿Ve? Parte de Dios, parte nuestra. Vivir la vida cristiana. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, mi vida sigue siendo mi vida, pero la vivo desde la perspectiva de mi Señor. La misma Biblia, Efesios, fue escrita por Pablo. ¿No dice así el inicio? Pablo, siervo de Jesucristo. Pero fue escrita por el Espíritu Santo que lo inspiró. De modo que para poder vivir nuestra vida cristiana, tenemos los recursos que Dios provee. Pero la diligencia en usar y aprovechar esos recursos sigue siendo nuestra responsabilidad. Hay una anécdota que cuenta John MacArthur, uno de los teólogos más importantes de la actualidad. Él dice que cuando era pequeño, estaba con su papá, que también fue ministro de la palabra, Jack MacArthur. Estaban viendo una pelea de box. Antes, las suelas de las zapatillas de los boxeadores eran de baqueta. Entonces, para que no se resbalaran en la lona, había un ritual que los que somos más viejos debemos recordar cuando veíamos peleas de Rubén Olivares o de Mantequilla Nápoles. Subía el boxeador y lo primero que hacía era ir a una caja de brea que había en el ring y embarraba las zapatillas en la caja de brea para no resbalarse. Bueno, John MacArthur dice que una ocasión el boxeador hizo eso, pero inmediatamente después se hincó y se persinó. Y él le pregunta a su papá: papá, ¿de veras sirve de algo eso que se persina? Su papá le preguntó: ¿sí sirve? ¿Sí sabe pegar? ¿Sí? Si no sabe boxear, le van a poner una zapatería que con toda la persinada, pues no se la van a quitar. Es verdad. Lo mismo pasa con nosotros. La fuerza es de nuestro Dios, está disponible para nosotros. Pero debemos saber pegar. Debemos saber luchar por Cristo. Debemos ponernos la armadura que Dios provee para poder estar firmes. Esa es la parte que nos corresponde hacer. Ahora, ¿por qué es tan importante usar la armadura de Dios? Por lo que dice el versículo 12, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestro enemigo no es cualquier enemigo. De hecho, es un formidable enemigo. Por eso es iluso pensar que podemos ir por la vida como si no pasara nada. Pablo nos dice: sepan que hay una batalla. Y esa batalla no es contra cualquiera. A nuestro enemigo no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos enfrentar cara a cara. Y hay otra cosa:
Él no está solo. Satanás no pelea solo la batalla en contra nuestra. Literalmente millones de seres demoníacos están a sus servicios en un sistema, hermanos, que está mucho más allá de nuestra comprensión. Así es que no hay manera que podamos lidiar con este sistema demoníaco apoyado solo en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en nuestras propias fuerzas. Pero sepan esto, dice Pablo, tenemos a nuestra disposición el poder de Dios. Si nos ponemos su armadura, todo ese sistema demoníaco es impotente en contra nuestra. Nuestro enemigo es formidable, es cierto, pero nuestro Dios es más formidable. Nuestro enemigo es poderoso, nuestro Dios es infinitamente más poderoso. Es una realidad increíble, hermanos. Dios es nuestra fuerza, pero esa fuerza solo podemos apropiárnosla en obediencia. Queremos ganar la batalla, debemos usar la armadura de Dios. De otra manera, seguiremos perdiendo la batalla. Ahora déjeme remarcar algo muy importante del versículo 12 que tiene que ver con nuestro enemigo. Porque quiero que sepamos, hermanos, que nos quede claro contra qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué es indispensable que usemos la armadura de Dios? Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, nuestro enemigo no es el hombre. No peleamos contra ningún hombre. El ser humano no es enemigo del cristiano. Al contrario, son los seres humanos que han sido cegados y ensordecidos por Satanás para no escuchar el evangelio. Ellos son nuestro objetivo. De manera que lo que debemos sentir como cristianos contra alguien que todavía no se entrega a Jesús es compasión, es interés, es amor, el amor suficiente como para hablarle de nuestro Salvador. Miren contra quién dice Pablo que peleamos otra vez en el versículo 12. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad